Ok, entonces vamos a comenzar. No, primero que nada, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Este, de parte de toda la Asociación Estudiantil de Ingeniería Física, les damos la bienvenida a una sesión más del coloquio de tesis e investigación. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Israel Sánchez, Domínguez, del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. El doctor Israel Sánchez realizó la licenciatura en Ingeniería Eléctrica Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias en Ingeniería Biomédica por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y finalmente el doctorado en Ingeniería Acústica por la Universidad Politécnica de Madrid, España. De 2007 a 2014 fue asistente de investigación en el Departamento de Ingeniería y Automatización de Sistemas Computacionales en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabaja en la Unidad Académica de Yucatán del Instituto de Investigación de Matemáticas Aplicadas y Unidad en Sistemas de la UNAM. Ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería UNAM, en la Facultad de Matemáticas de la UADY y en la Facultad de Matemáticas de Ingeniería de la UADY, además de la Escuela de Ingeniería de la UVM, Campus Mérida, y en la Escuela de Ingeniería Biomédica en la Universidad Modelo. Actualmente, la docencia la ejerce en el posgrado en Ciencias de Ingeniería de la Computación de la UNAM, sede Mérida. Su interés de investigación se basa en instrumentación, bioinstrumentación, incluye el desarrollo de transductores, sensores, así como de simulación, y recientemente se ha unido al grupo de bioinformática del IMAS en Mérida. Así, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Israel para que nos comparta su plática. Gracias, muy amable, Rodrigo. Buenas tardes. Jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar. Esto creo que es la parte más importante de la práctica. Y entonces, pues vamos a iniciar con el tema de hoy, ¿no? Que para mí es algo interesante, es parte de lo que hago, pero me gustaría compartirlo y que lo vean de una forma agradable, por así decirlo. El título de hoy es Aplicaciones de la Instrumentación y los Sensores. ¿Sí? Bueno, ya como mencionó Rodrigo en su presentación, pues obtuve el doctorado en Ingeniería Acústica por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente trabajo aquí en la unidad académica del Instituto del IMAS en el estado de Yucatán, en lo que es el Parque Científico. Y, pues como como les comentaba, ¿no? Me interesa lo que es la instrumentación, bioinstrumentación, simulación, sensores y algo nuevo, pues informática, ¿no? ¿Por qué instrumentación? Bueno, desde los orígenes hemos visto que la necesidad de facilitarnos la vida nos ha llevado a crear instrumentos. Estos instrumentos pueden ser tan simples que pueden ser usados nada más para cortar, para machucar, ¿sí? Como en el caso de las piedras, o conforme ha ido evolucionando, pues hemos ido modificando y perfeccionando estas herramientas, estos instrumentos, en las diferentes áreas, no solamente en la parte mecánica, no solamente en medicina, no solamente en la industria. En general, todos los instrumentos han ido modificándose conforme han ido surgiendo necesidades. Hasta las armas son instrumentos que han ido evolucionando. ¿Cuál es el interés de esto en la actualidad? Bueno, básicamente cualquier laboratorio, ¿sí? Es necesario que nosotros hagamos mediciones, cualquier tipo de mediciones, ya sean químicas, fisiológicas, eléctricas, ópticas, etcétera, ¿sí? Trabajar en un laboratorio implica que yo tenga que utilizar cosas del orden macrométrico o micrométrico. Sin embargo, yo necesito contar con los instrumentos adecuados para poder realizar ese trabajo de una manera eficiente y obviamente que me sea de manera sencilla, rápida, que sea repetible y que obviamente me permita garantizar la confiabilidad de los datos que estoy haciendo. Sí, con todo esto vamos a ver que los instrumentos, la instrumentación en general, pues es necesaria. Obviamente, adquirir instrumentos
pues es obviamente contar con la capacidad de recursos, tanto de infraestructura como de económicos, pues para podernos adquirir. Y obviamente contar con espacios adecuados y en personal adecuado para el trabajo y manipulación de esos instrumentos, cosa que no siempre es normal. Y aunque es penoso decirlo, los mismos doctores, profesores, a veces no sabemos manejar los equipos de medición. Y eso es un gran problema. No sabemos medir, no sabemos utilizar un equipo en general, un instrumento en sí. ¿Sí? A todos nosotros nos gustaría cosas como esto que tenemos aquí, ¿no? Equipos de electrónica de última generación, lleno todo un laboratorio donde realmente podamos tener N equipos o equipos tan modernos en donde yo pueda obtener imágenes, pueda hacer varias funciones y varias aplicaciones en las distintas áreas, no necesariamente como estas que estoy colocando aquí, ejemplificando, pero sí que me permita tener esa facilidad. Esto es lo que todo el mundo desea y todo el mundo quiere. Y hay laboratorios que no tienen, sí lo tienen. Sin embargo, no todo el recurso es homogéneo en todas las unidades académicas y no siempre se cuenta con la posibilidad de que haya equipos para todos los estudiantes. Doctor, disculpe, ¿está compartiendo pantalla ahorita? Sí. Es que no se ve. No sé si pueda ponerla a compartir otra vez, creo que se quitó. A ver, ¿ahí se ve? Sí, ya se ve. Ok, entonces dejen regresarme. Básicamente lo que mencionábamos en cuanto a los laboratorios, bueno, pues es esto que se ven aquí, que se observa, ¿sí? En donde, como les mencioné, pues la idea es básicamente que haya la capacidad de poder contar con instrumentos de diversa índole y que generalmente puedan ser usados por todos, ¿sí? La triste realidad, pues es que hay limitantes, ¿no? Una de ellas es que a veces en un mismo experimento, un mismo trabajo, tengo que hacer diferentes tipos de mediciones en rangos micros o macrométricos que obviamente requieren un instrumento para cada uno de ellos. También, en concepto de tener dispositivos especializados de alto costo, pues obviamente limita a que yo no pueda adquirir, sobre todo en el área de docencia, equipos para todos mis estudiantes. Me tengo que ver limitado, ¿sí? Estos equipos muchas de las veces son no configurables, es decir, realizan una única función, nada más se basan en un solo uso y obviamente no me permiten expandirme o mejorar ese proceso. Los equipos especializados muchas veces están limitados por el tamaño y las condiciones de operatividad. Un ejemplo, una supercomputadora, más común para todos, necesita un área especial, necesita estar con un piso antivibrante que limite las vibraciones, necesita que haya un control de temperatura adecuado. Ajá. Y eso hace que obviamente ese equipo en sí se haga más caro. Entonces todos los instrumentos a final de cuentas van generando un alto costo que a veces se vuelve inaccesible, ¿sí? Hay equipos que, por ejemplo, carecen de interfaces gráficas en donde no puedo yo de manera real o de manera inmediata los resultados que yo deseo, sino que me tengo que esperar a un cierto proceso para que se impriman o que sean mandados a otra interfaz para poderlos visualizar, ¿sí? De manera más reciente, pues obviamente la cantidad de los sensores que usamos hoy en día es impresionante y necesitamos que todos ellos manejen, se muestren información de manera simultánea. Ese trabajo simultáneo de adquisición alenta los equipos o hace que todo un instrumento no sea tan eficiente. Les pregunto al auditorio, ¿alguna idea? ¿Cuál sería lo que se hace en estos casos? ¿Qué se hace para nosotros lograr que un instrumento realmente sea importante y poder obtener un instrumento que se adecue a mis necesidades? Como ahorita pues no podemos tener esa interacción directa, bueno, pues la voy a responder yo. Lo primero, ¿qué significa eso? Si yo tengo una problemática,
lo que tengo que hacer es buscar dentro de mis conocimientos, como pongo aquí, usar el ingenio, ya que por eso somos ingenieros, ¿sí? Para obviamente poder dar una respuesta a lo que vendría siendo mi necesidad de instrumentación. Y vamos a ver que en la actualidad contamos con tantas herramientas que no es tan difícil poder generar nuestros propios instrumentos. ¿Cómo lo vemos traducido? Bueno, pues lo vemos traducido a partir de un proyecto en donde este proyecto pues, va a estar basado en varios procesos. En la generación de las ideas, en el diseño de la misma, en la evaluación y prueba de esta idea y obviamente en la ejecución. Generalmente, las dos más problemáticas es la idea y la ejecución. ¿Sí? La idea, porque obviamente nos hemos acostumbrado a que generalmente todo lo tenemos con gran facilidad, que si no aparecen cosas como Google, pues no existe, y no es cierto. Hay cosas que existen ahí que son fácilmente utilizables, y sí es cierto, y se pueden implementar. Incluso se pueden mejorar. Y finalmente es la ejecución. ¿Y por qué en la ejecución? Porque en la ejecución es donde verdaderamente pone a prueba no solamente el desarrollo de todo nuestro ingenio, sino también nuestra capacidad de poder disponer y probar de manera adecuada todos nuestros instrumentos, ¿sí? Obviamente, trabajar en el desarrollo de todo este proyecto conlleva realmente a tener un valor a más dentro de conseguir tener un instrumento propio. En el mundo, ¿sí? Desde el origen del nombre, el desarrollo de instrumentos han marcado la evolución, la evolución tecnológica, ¿sí? En uso de piedras, maderas, para poder generar armas con la finalidad de poder cazar, por ejemplo. La invención de ollas, algo tan simple, no todo el mundo tiene ollas en su casa y es tan fácil agarrar una olla, hacer nuestros alimentos ahí. Imagínense cuando no se tenía en concepto de olla, ¿cómo le hacía yo para cocinar? ¿Cómo le hacía yo para almacenar, para guardar agua, reconectar frutos? ¿Sí? Las brújulas, actualmente es algo que creo que nadie ha visto ya una brújula, por lo menos de las generaciones más nuevas, o si no ven como algo más simple o algo ilustrativo, algo del pasado. Sin embargo, en la antigüedad una brújula era todo, era nuestro GPS, ¿sí? Era todo aquello que nos permitía tener noción de hacia dónde vamos y cómo íbamos, ¿sí? En tiempo, me dije en tiempo, es algo que hoy en día podemos decir que es vital, pero obviamente hubo una necesidad de crear la tecnología, crear ese instrumento que nos permitiera cuantificar en tiempo de alguna manera visible, real, ¿sí? Entonces, como ven, la instrumentación en sí ha avanzado no solamente en el área tecnológica, como hoy en día se piensa, sino realmente ha tocado todas las áreas de la vida. Entonces, ¿qué es instrumentación? Bueno, yo me gusta verlo como sistemas integrados cuya finalidad es la de medir magnitudes físicas de un sistema externo, elaborar información asociada a esto y obviamente presentarla ya a un operador o a un usuario. Esto, como ven, o si lo quieren ver así, abarca grandes temas o grandes conceptos y no se centra en algo en particular, realmente me permite ver en campo de actuación, ¿sí? Como todo, van a existir limitantes y obviamente muchas ventajas, ¿sí? Pero tampoco podemos seguir viviendo en el pasado. La tecnología obviamente nos ha llevado a otro nivel de instrumentación y eso pues, es la instrumentación virtual. ¿Qué es la instrumentación virtual? Bueno, pues a fin de cuentas no es otra cosa más que aquel objeto, ¿sí?, que va a poseer la capacidad de producir o de emular algo sin estar físicamente presente. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, nosotros ahora ya no disponemos de un teclado en los celulares, un teclado físico. Simplemente es una pantalla con números que por táctil
por hacer contacto en sensores, nosotros podemos hacer una marcación. Ya no es necesario tener un proceso mecánico como una tecla antigua, ¿sí? Las iPad es otro ejemplo. Ya no, yo puedo escribir en mi iPad sin necesidad de contar con un teclado físico, ¿sí? Entonces, de manera virtual, yo estoy emulando el efecto físico que haría un dispositivo como un teclado físico. ¿Y cuál es la principal ventaja de la instrumentación virtual? Que siempre pueden ser diseñadas ad hoc, es decir, que se van a requerir o van a ser diseñadas a partir de mis necesidades en concreto y obviamente a partir del presupuesto que yo tengo y que a futuro pueden ser escalables dependiendo de cómo yo vaya teniendo una necesidad de hacer ese escanamiento, ¿sí? Los sistemas de instrumentación virtual actualmente están compuestos de varios, como serían lo que son los sistemas de sensor, ¿sí? Donde un transductor no es lo mismo que un sensor y que obviamente tienen conceptos diferentes, pero trabajan en conjunto. Tenemos lo que son los sistemas de adquisición, los sistemas de procesamiento, los sistemas de almacenamiento, y finalmente todos los sistemas de actuadores o visualización. Entonces, como ven, un instrumento también se va volviendo en un ente cada vez más complejo, pero que a la larga facilita mi vida, me lo hace cada vez más simple para poder permitir que yo sea capaz de realizar mi trabajo o mi función de una manera más simple. Vamos a ponerlo hace 40 años. Hace 40 años tú ibas a un supermercado, no código de barras, alguien que tenía que etiquetar todos los productos que había en el supermercado y la cajera tenía que digitar, y no digitar en una computadora, en una máquina registradora que tenía que estar haciendo presión mecánica sobre cada una de las teclas numéricas para poder llevar la suma, ¿no? Actualmente las cajeras que hacen, pues simplemente pasan el código de barras, ¿no? Y poner un código de barras lleva a un sistema de censado de ese código de barras, un sistema de adquisición, de procesamiento de lo que corresponde ese código de barras con relación a un producto, un precio, una fecha de caducidad, y no debe de ir en un sistema de almacenamiento para ir llevando de manera paralela un proceso aditivo de precio de cada uno de los ítems que yo voy adquiriendo, y a final de cuentas, ¿qué tengo? Pues un actuador en donde me saca como resultado un ticket y un total de compra. Entonces, actualmente es muy simple. Sin embargo, como ven, yo entro en varios de estos procesos que acabo de mencionar y que están involucrados en un instrumento virtual, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la realidad. Un teléfono celular es un instrumento virtual. Cuando iniciaron el celular, la función primaria era hablar por teléfono, comunicarnos. En la actualidad, ¿cuál es la función de los celulares? Todo menos hablar por teléfono. En WhatsApp, bajar videos, jugar, guardar fotos, ¿sí? Y todo se hace a partir de instrumentos virtuales. Nosotros no tenemos una cámara. Sin embargo, tenemos un ente, tenemos un dispositivo que emula una cámara y que me permite hacer la adquisición de la foto, procesarla, guardarla y tenerla lista para cuando yo quiera, la pueda compartir, etc. A nivel de industria y a nivel de laboratorios, estos son algunos ejemplos que existen en el mercado. El que tenemos en la parte superior es un ejemplo hecho en LabVIEW, ¿sí? En donde se emula un instrumento y este instrumento puede tener la capacidad real de poder contar con varias funciones. Estas funciones no van a limitar única o exclusivamente a funciones como medir voltaje o medir señales analógicas, como sería en caso de un osciloscopio, no, sino que simplemente yo puedo contener todo dentro de un mismo instrumento y poder tener la capacidad de almacenar cada una de estas mediciones. Llevado este mismo diseño de la parte superior hacia un modelo comercial, pues obviamente yo puedo mejorar la representación del display, manejar los controles, mejorar la distribución de los mismos,
darle un trabajo más profesional en cuanto a la mercadotecnia del producto y ver que yo tengo algo que luce más profesional. Sin embargo, sigue siendo un instrumento virtual. Y ese instrumento virtual está enfocado a la caracterización ad hoc de una necesidad. Entonces, como ven, la instrumentación hoy en día ha tenido otro nuevo auge. Y ha tenido otro nuevo auge debido a las necesidades actuales que existen. La cantidad de información que se maneja hoy en día es tan brutal que necesitamos tener instrumentos que sean capaces de manejar toda esa cantidad de datos, procesarla y principalmente almacenarla. ¿Sí? Eso me lleva a manejar otro de los temas con los cuales va a ser mi práctica del día de hoy, que son los sensores. Algunas definiciones por mucha de la gente, qué es lo que o cómo define un sensor. Muchos nos definen básicamente como un conjunto de sistemas en los cuales inclusive cuenta con un transductor. No me gusta verlo a mí de esa forma, sino manejarlo como el sensor es un dispositivo que sirve para medir, punto. Y puede medir diferentes tipos de señales. A nivel físico, 7 tipos de señales nada más, ¿sí? Un sensor, como se define también, pues es un dispositivo que recibe un estímulo y responde con una señal. Generalmente, una representación más común para nosotros representar una señal y entender el significado de una señal, pues es una señal de tipo eléctrico, ya sea con componente alterna, con componente directa, ya que esos dos tipos de señales me permiten dar una idea más clara de la información y del tipo de información que yo estoy estudiando o analizando o midiendo, ¿sí? Hay diferentes tipos de aplicaciones y la variedad y las necesidades en la actualidad es impresionante. Hay sensores que son capacitivos, inductivos, ultrasónicos, biológicos, ¿sí? Y cada uno de ellos está enfocado a formar parte de un instrumento para una aplicación ad hoc, una aplicación en concreta, ¿sí? Hay diferentes tipos, como se pueden apreciar, que son comerciales, que son industriales, pero hay otros que en la escuela inclusive se han dado y han tenido gran fama y gran reconocimiento y gran aplicación actual, como serían todos los que están hechos y realizados para estar trabajando con Arduino o con Raspberry, principalmente Arduino, que es una plataforma de desarrollo más económica, más multifuncional y que me permite realmente trabajar de manera simple con esto. Y esto, señores, aunque ustedes no tengan que hacer el diseño per se de cada uno de estos sensores, es realmente generar un instrumento, es hacer instrumentación, ¿sí? Depende de hacia dónde me vaya. Me voy hacia la parte médica, bueno, pues me voy y manejo en concepto de bioinstrumentación, pero en su defecto, pues estaré trabajando con instrumentación, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que ya no tenemos que quebrarnos la cabeza y hacer todo el diseño propio de lo que tenemos aquí, sino que literalmente estoy haciendo otro tipo de instrumentación, más simple, pero obviamente mucho más avanzada, ¿sí? Algunas otras aplicaciones están como hechas en los robots, ¿sí? Lo que son los drones, que actualmente ya pueden tener cámaras, pueden tener sensores infrarrojos. De manera todavía mucho más moderna y más visible para nosotros, pues son toda la cantidad de sensores que vienen ya incluidos, por ejemplo, en los automóviles actuales, donde yo tengo sensor de impacto a través de sensores de ultrasonido que me permiten saber cuando me estoy aproximando a un objeto para no golpearlo, ¿sí? Tengo sensores como los GPS de geolocalización, radares, tengo sensores de comunicación, ¿sí? O lo que está de moda ya actualmente en las casas, la famosa domótica. La instrumentación domótica no es otra cosa más que la implementación de estos sensores en aplicaciones donde haya que hacer uso de estos sensores y de esta instrumentación para el control de mi vivienda, desde la puerta
o la facilidad de abrir y cerrar la puerta, tener control de las temperaturas, de iluminación, gastos que haya encendido, apagado de botones, interconexión de los mismos sistemas que estén dentro de la casa. Entonces, como ven, la instrumentación y la bioinstrumentación y los sensores que conllevan a cabo todo esto están presentes hoy en día. Quizá no han sido tan valorados o no son tan valorados como sería un equipo más sofisticado, porque a lo mejor son ya parte del día a día de nosotros, ¿sí? Porque hemos empezado a crecer y ustedes han crecido inmersos en esta sociedad en donde ya es común que un equipo celular, ¿sí? O que se abre de nanobox en la sangre, en el cuerpo humano, para tomar medicamentos, para hacer mediciones, para poder literalmente hacer algún otro tipo de análisis y medición de fenómenos fisiológicos en el cuerpo, o ocupar nuestros mismos equipos, un celular, un teléfono celular, para tener control, por ejemplo, de nuestra frecuencia cardíaca, de nuestra presión, batimientos, si he caminado, cuánto he caminado, ¿sí? Y eso, como ven, también ha ido modificándose. Entonces, la instrumentación también ha ido evolucionando de tener dispositivos grandes a un proceso de miniaturización. Eso conlleva a que de manera física también haya desarrollo en la tecnología de materiales, en el desarrollo en la tecnología del diseño e implementación de tecnologías para su proceso de miniaturización. No todos los minerales pueden ser miniaturizados. Eso implica que entonces haya necesidad de contar con técnicas, ¿sí? E instrumentos que me permitan hacer esa miniaturización. El ser humano per se no es capaz de sondar dispositivos mínimos, pero un robot sí. Pero el robot, ¿de qué está compuesto? Pues de sensores, de dispositivos, de actuadores que me permiten tener un alto grado de precisión, un alto grado de medición para poder llevar a cabo este tipo de desarrollos. ¿Sí? Esta es la parte en la que yo termino como que la introducción de lo que quería decir, de lo que vendrían siendo las aplicaciones. Las aplicaciones que se manejan de la instrumentación y de los sensores, y básicamente enfocarme a lo que son propuestas de tesis o la posibilidad de explorar ideas nuevas. Es decir, yo no veo en el sentido de que yo propongo una tesis porque es algo que a mí me interesa llevar a cabo, tener un resultado a partir de algo que es de mi interés. Pero yo creo que una tesis también debe de partir en el caso del interés de quién va a hacer la tesis. Hay ideas que les pueden gustar de lo que yo quiero, pero sin embargo puede ser que cada quien tenga sus propias ideas. Y esa es la parte importante de desarrollar una tesis. Manifestar sus intereses, porque cuando tú manifiestas tus intereses y eres capaz de llevarlos a cabo, es cuando tienes una mejor, primero, respuesta, disponibilidad y entusiasmo para trabajarlo. Porque es algo que verdaderamente parte de ti, de tu interés y de tu vocación, ¿sí? Y no es algo impuesto o algo propuesto por otra persona bajo otros intereses. Entonces, de manera muy personal, yo estoy abierto a recibir posibilidades de explorar nuevas ideas. No es algo que sea cerrado, ¿no? Pero considero que todo puede ser fácilmente diseñado y construido. Les voy a hablar de algunos ejemplos. Tengo más, pero por cuestiones de tiempo tampoco voy a extenderme. Quizás si esto hubiera sido personal, hubiera sido más fácil de interactuar y de exponer más cosas. Pero bueno, considero que lo que les voy a exponer es algo que puede ser interesante y que vean la posibilidad de abarcar muchas funciones, muchas áreas dentro de una misma carrera, como es el caso de ingeniería física. Les voy a presentar en la descripción de un proyecto que se llama PAMA, ¿sí? Este PAMA surgió como una idea de inspeccionar campos agrícolas para tomar decisiones de qué sembrar, cuándo sembrar, cuánto sembrar, y obviamente cómo fertilizar, con qué fertilizar,
cómo hacer el proceso de riego, y no más importante, cómo controlar las plagas. Actualmente en los sistemas agrícolas hay avance tecnológico, sí hay avance tecnológico. ¿Está a mano de todos? No, no están a mano de todos. Ese es un gran problema. ¿Por qué no ofrecer la tecnología realmente también hacia todas las capas de la sociedad, que permee hacia todos? Todo el mundo tiene celulares, muy bien, bueno, pues entonces hay que usar esos celulares para tener obviamente ese desarrollo, ese avance tecnológico y que permita obviamente facilitar la vida de los productores, ¿sí? Ustedes han sabido o han escuchado, llegó una nueva, vamos a poner un ejemplo más claro, llegó una avispa gigante. Ok, ¿qué problemas tiene esa avispa? Bueno, pues a lo mejor atacan las abejas, eso perjudicaría la función de los apicultores, o no sabemos si a lo mejor le gusta comer X plantío. Entonces, todo eso me va a permitir imagínense, hacer la inspección de plagas, hoja por hoja o árbol por árbol, para determinar una plaga y obviamente hacer el control de eso. No, ¿qué tal si en este caso nosotros podemos realmente tener la capacidad de hacer un estudio óptimo, no solamente del suelo, del recurso hidrológico, sino obviamente del cultivo que se esté realizando, ¿sí? A este concepto es lo que se empieza a conocer en el mundo como agronomía digital, que a través de la información de datos, de bases de datos, de imágenes que se obtienen, yo puedo tener decisiones que me permitan obviamente mejorar y garantizar una mejora agrícola, ¿sí? ¿Esto se basa en qué? Bueno, pues se basa básicamente en la tecnología de la información, en el Internet de las cosas, en la ciencia de datos, en donde yo tomo muchas de estas actividades, ya sea a través de drones, a través de cámaras infrarrojas, y lo cotejo con informaciones como plagas. Todo ser vivo emite cierto grado de radiación, puede ser detectable, sí, puede ser medible, sí, puedo tener la capacidad de discriminar con procesamiento de imágenes o inclusive a través de ecuaciones matemáticas conocer el flujo dinámico de un riachuelo y conocer la capacidad hidrológica que posee, su velocidad, si tiene vorticidad, si tiene turbulencia, y eso me llevaría a pensar que a lo mejor hay algo que está obstruyendo el flujo normal de ese riachuelo, por eso se genera vorticidad o turbulencia. Entonces, este tipo de cosas que, como ven, son muchas áreas en sí, me ayudarían a determinar y ayudar a un proyecto en general, en este caso en agricultura, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? Pues obviamente, como les mencioné, que con cámaras infrarrojas, con sensores, yo literalmente empiece a hacer el monitoreo y evaluación de parámetros físico-químicos y biológicos y obviamente poder mandarle al agricultor a través de su celular, que es lo más fácil que uno puede manejar hoy en día, un celular. Entonces, teniendo apps adecuados a estas funciones, yo puedo ser capaz de transmitir la información en cuanto a esos parámetros físico-químicos o biológicos, y a partir de la ayuda de especialistas en el área, de ingenieros agrónomos, yo puedo definir, este año te conviene cultivar maíz o te conviene parar de maíz y meter otro tipo de grano o cambiar a otro tipo de cultivo para poder, uno, permitir que en la tierra se regenere en el área ya consumida por los nutrientes que consumen maíz, y a lo mejor utilizarlo para explotar soya un semestre, un año, un semestre, una temporada, ¿sí? Como ven, pues se necesitan varias cosas, ¿no? Hay que conocer un poco de física, biología, química, y obviamente ingeniería, ¿sí? Esto va a generar que obviamente pues una toma de decisiones cada vez más objetivas, y que a final de cuentas nos permitan estar a la altura de otros países sudamericanos, como en caso de Brasil, o de europeos, Alemania, por ejemplo, en los cuales literalmente la tecnología digital está presente en sus equipos, ¿sí?
de procesos agrícolas. Ya ni hablemos de países como Estados Unidos, que obviamente casi toda la parte de tractores, toda la parte de producción agrícola, pues está controlada a través de esta tecnología actual. Este sería uno de los ejemplos que les daría para trabajar en el área de tesis, en donde hay diferentes áreas, no solamente es uno, ¿no? Puede abarcar diferentes áreas, en donde cada una de las áreas es importante y es necesario hacer hincapié en que todas son importantes. En la actualidad, pensar que una carrera trabaja de manera de zona o individual está mal. Es necesario una multidisciplinaridad para poder obtener resultados cada vez más eficientes y en menor tiempo posible. ¿Sí? Otro proyecto en donde hablaba hace rato con Isai y con Rodrigo, un poco antes de esta práctica, es la descripción que yo tengo en interés de generar un laboratorio virtual dentro de la UNAM. ¿Qué implicaría tener un laboratorio virtual? Pues básicamente sería en el diseño y construcción de sistemas de adquisición, que tengan su interfaz gráfica y que me permitan o que me proporcionen la capacidad de medir múltiples variables, ¿sí? Y obviamente que sean adaptables a distintos tipos de sensores. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo lo manejaría? A veces, si en CONACYT me da un proyecto para comprar equipo y me da $1.000.000 de pesos y yo voy al mercado y veo cuánto cuesta un osciloscopio de 50 gigas con un generador de funciones más un analizador de espectros, pues incluso hasta me quede corto, me va a hacer falta dinero y a lo mejor voy a comprar 2 equipos o los 3. ¿Qué pasa si yo invierto en diseñar mis propios equipos? Los invierto y diseño a través de sensores, de sistemas de adquisición de datos, equipos de cómputos dedicados, ¿qué quiere decir? Que sean dedicados para ese equipo, no para que al rato esté alguien chateando o viendo películas, no. Equipos dedicados en donde yo pueda ser capaz de generar mis propios instrumentos y que yo pueda tener la capacidad a través de este laboratorio virtual de contar con instrumentos multidisciplinarios. Y en mi pantalla yo tener un osciloscopio, tener un generador de funciones, tener un medidor de pH y un voltmetro. Todo dentro de un único equipo cuyo costo es inferior a un solo equipo dedicado y obviamente con la capacidad de que yo pueda ser escanable y adaptable a distintos sensores. Sensores que me midan pH, sensores que me midan voltaje, sensores o emuladores de osciloscopios, donde yo nada más conozco las puntas. Se puede, existe. Solamente hay que llevarlo a cabo a este tipo de aplicaciones. A nivel estudiantil, ¿dónde se vería un buen reflejo? Ponerlo, obviamente, en las escuelas, en los laboratorios, en donde literalmente quizá uno de los primeros proyectos que un estudiante debe de tener es, así como les piden que lleven su caja de herramientas, también sería ideal que cada uno tenga en su computadora su propio laboratorio, sus propios equipos de instrumentación y obviamente poder trabajar entre todos y que en la universidad les brindaran la oportunidad de hacer pruebas, de poder tener una capacitación para llevarnos a cabo y obviamente en respaldo tecnológico y actualizado de cada una de las herramientas, en este caso computacionales, que se requieran para llevar a cabo este proceso. ¿Cuál es la idea de este tipo de proyectos? En donde yo tenga un menú de selección y yo pueda determinar un único sensor o múltiples sensores, en donde yo haga la configuración de los parámetros que vaya a utilizar en mi equipo y me permita hacer la adquisición, visualización y el guardado de esos datos. Y que obviamente todos sean almacenados y guardados a través de una sola pantalla o una sola interfaz usuario-máquina que me permita tener a la vez todos. Eso es un proyecto algo ambicioso, pero creo que es bastante viable en concepto de laboratorios virtuales, ya que son hoy en día
uno de los grandes puntos de avance a nivel tecnológico en universidades que tienen gran reputación académica. Y esto es debido a que verdaderamente permiten que todos los estudiantes tengan la capacidad de no solamente conocer cómo funciona un equipo, sino que también tienen la capacidad de saber hacer en equipo y poder generar el planteamiento de un problema desde en la variable a medir hasta cómo poder llevar a cabo dicha medición. Entonces es una gama más completa y que de manera educacional ha permitido que universidades, sobre todo las chinas, tengan esta capacidad en sus estudiantes de generar la respuesta a sus problemas de una manera más eficiente sin necesidad de una inversión costosa, ya sea para la universidad o inclusive para los mismos estudiantes. Muchas de estas cosas en qué se implementan, muchas se implementan en AdView, muchas hacen uso de los Arduinos, de los PICs. Son cosas que ustedes han manejado, que se manejan a nivel de ingeniería y que obviamente no son tan caras y te permiten teniendo respuestas. Obviamente, el costo de estos sensores pues, se va a ver incrementado conforme al grado de precisión y en rango de operatividad que se requiera. Sin embargo, eso no implica que no haya la posibilidad y sobre todo que salgan más económicos que algún equipo de patente o un equipo dedicado. Esto nos lleva a otra de las propuestas de tesis o de trabajos que se hacen acá y de los cuales me gusta colaborar, que es obviamente la simulación, ¿sí? La simulación no solamente se basa hacia procesos industriales. En este caso, o personalmente, me gusta hacerlo también hacia la parte bio, ¿sí? La parte de bioinstrumentación, simulación biológica, en donde literalmente la simulación la podemos definir como el proceso de diseñar un modelo de sistema real y llevarlo a términos de experiencias con él, con la finalidad de comprender cómo funciona, evaluar nuevas estrategias para su efectividad y obviamente cómo lo puedo hacer para mejorar ese sistema o hacerlo cada vez más real. ¿En dónde se aplica todo esto? Pues, por ejemplo, hacer una prótesis no es nada más pensar en que tengo que hacer un brazo robot con ciertos grados de libertad. No, tengo que hacer una simulación de cómo voy a hacer esos grados de libertad, qué tanto voy a permitir y también si ese brazo que yo estoy, esa prótesis u órtesis que estoy diseñando también es compatible con el usuario, en este caso el receptor. Todo eso se hace a partir de simulación. Yo tengo que tener la capacidad de que cualquier proceso que yo esté realizando sea verdaderamente compatible con el usuario final. Me gusta que sea en la parte biológica porque literalmente es una finalidad que nos permite hoy en día enfocarnos en ser humano, a poder mejorar en la calidad de vida y en la expectativa de vida del ser humano. ¿Sí? A final de cuentas, ¿qué es esto? Pasar un poco de lo que es la medicina tradicional, invasiva muchas de las veces, a yo ser capaz de poder monitorear un cuerpo con ciertos grados de patología, si ustedes quieren, poder cuantificar estas patologías a través de instrumentos virtuales y yo tomar la decisión de si se hace de esta forma o si se utiliza alguna otra técnica virtual de cirugía. Y un ejemplo muy claro son los actuales robots que hacen operaciones. Por ejemplo, el famoso Miguel Ángel. Es un robot mínimamente invasivo que es capaz de hacer cirugías con espacios de invasivo en el cuerpo humano en torno de 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Sin necesidad de abrir literalmente a un paciente, que eso conlleva a un proceso de recuperación más tardío y obviamente con las complicaciones que eso conllevan. Sin olvidar que muchos de estos robots que se utilizan actualmente para hacer este tipo de trabajos, inclusive antes hacen una simulación
de cómo será la operación, corrigen y reciben retroalimentación para corregir en proceso quirúrgico, y cuando se lleva a cabo, el mínimo error posible es llevado a cabo en quirófano. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales características de una simulación y que buscamos hacer en la simulación de las cosas que hacemos aquí en la UNAM? Pues la fidelidad física, una alta fidelidad en medicina, porque nos estamos enfocando a esa parte, y obviamente uso de modelos anatómicos. Hemos visto que obviamente hoy en día la interacción entre biología e ingeniería está muy ligada. Ya no es como antes, pensar que los ingenieros son por un lado y los biólogos por otro y no tienen por qué interactuar. No, al contrario, literalmente esta interacción ha llevado a que literalmente cualquier instrumento puede entrar a nuestro cuerpo sin necesidad de abrirlo, ¿sí? Y eso conlleva a realizar mediciones o diagnósticos de forma más precisa, más rápida y obviamente con una mayor exactitud. ¿Sí? Y estos son algunos ejemplos de lo que actualmente sucede y de lo que actualmente hay. ¿Sí? Actualmente en la instrumentación y en la simulación se lleva así, donde yo puedo hacer la simulación de un paciente con las diversas características que yo tengo, puedo llevarlo a un quirófano donde ya no es un ser humano el que hace la operación, sino es un robot, siempre supervisado por un quirófano con la determinación de determinar la funcionalidad, y o poder ser capaz de ingresar al cuerpo humano, ¿sí?, a niveles en donde antes no se podía hacer, y desde entonces o desde ahí poder hacer mediciones, ¿sí?, o inclusive administrar fármacos de ese caso, como son los casos de los nanobots, que sí efectivamente son elementos que son biodegradables, que son compatibles con el cuerpo humano y que obviamente llevan una carga de medicina que entra literalmente hasta las células. ¿Sí? Otra de las cosas que se hace con la simulación, obviamente, es a llevar a cabo la emulación de un sistema como es el sistema cardiovascular, que me va a permitir llevar a cabo operaciones, por ejemplo, bypass o la construcción de marcapasos. En la actualidad, un marcapasos ya es un dispositivo, un instrumento de alta tecnología con una precisión impresionante. Si pudiéramos ver en el pasado cómo eran los marcapasos antiguos, que eran casi una cosa tamaño de una bola de tenis, van a ver que actualmente es nada y es mucho más eficiente y que permite realmente llevar en control de los procesos sístole y diástole que maneja un corazón para el bombeo de la sangre. ¿Sí? Estos son el tipo de simulaciones que se hacen. En este caso, estos son simulaciones hechas con Conson, elemento finito, que me permiten ver características como tensión, como deformación, presión, etcétera. Y ese son el tipo de cosas de las cuales trabajamos para podernos realmente enfocar en aplicaciones que son únicas en el estado, en este caso Yucatán, y que tenemos intereses de que puedan vincular no solamente a gente de la UNAM, sino que esté abierto. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad de estar aquí en la UADY y poder interactuar con los compañeros para poder realmente avanzar. El estado es rico en oportunidades y rico en materia humana. Hay material humano para llevarlo a cabo. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para poder enfocarse y explorar las ideas propias para el desarrollo de una tesis, por ejemplo. ¿Sí? Otra de las áreas en las cuales me he enfocado y que actualmente estoy entrando en esta área, no la comando, al contrario, soy agregado cultural de otro colega de la UNAM, de ahí de NIMAS, pero es en área de bioinformática y es un área que me ha gustado porque primero es una interdisciplinaria, ¿sí? Obviamente está basada en la aplicación de la informática para la recopilación, almacenamiento, organización, análisis, manipulación, presentación y distribución de información biológica hacia los médicos, ¿sí? Y obviamente esto ha llevado a que literalmente yo empiece a conocer diferentes aplicaciones de otra forma en donde
no creí yo que era factible hacer uso de ellas. Por ejemplo, estadística. Por ejemplo, en uso de hacer programas para sacar cosas como medias, desviaciones estándar, y que eso trasladado hacia el ámbito bio me genera una información tan impresionante como, por ejemplo, una predicción de este grado de pandemia actual que tenemos, ¿no? Fue un colega de la UNAM que a partir de este grado de recopilación y almacenamiento de información, pues fue capaz de generar un modelo matemático que le permitiera determinar cómo sería el comportamiento de la pandemia. Entonces son cosas que obviamente no necesariamente hay que ser médico o ser biólogo para entenderlas, pero tampoco hay que ser ingeniero para poder trabajarlas. Esta es un área bastante nueva, es importante, es creciente aquí inclusive en el estado, tiene gran auge, gente de NCICI, gente de Sinvestab también ha trabajado y trabaja en esto, y la verdad es un ambiente muy padre y es otro ambiente con una perspectiva diferente en donde los físicos aplican y exponen conocimientos que no se habían considerado, los biólogos, los ingenieros, la gente que trabaja en cómputo, en la generación de software, también aporta ideas y obviamente les permite visualizar de una manera diferente lo que se requiere o lo que queremos que hagan en este caso, ¿sí? Muchas de las cosas que se ven o que se manejan aquí, que podría ser una distribución, un diagrama de distribución, no es otra cosa más que en la forma en la cual interactúan ciertas proteínas. Y en conjunto todas estas proteínas te pueden dar como resultado, por ejemplo, una pandemia o una vacuna, ¿sí? O una deformación genética o prevenir alguna patología genética, ¿sí? No quiere decir que yo sea biólogo o que las demás gentes que trabajan en esto sean biólogos y expertos en genomas, no. Nos apoyamos de genetistas, nos apoyamos de gente que trabaja en el desarrollo genómico, pero ellos no han llegado, por ejemplo, no llegaron de manera tan rápida a obtener este tipo de correlaciones, lo que ha permitido que obviamente al unir literalmente dos ciencias que hasta hace poco eran completamente diferentes y que tenían grados de conocimiento y de investigación completamente diferentes, hayan convergido en algo que dé como resultado una carrera, o en este caso una bioinformática, que aplica muchas disciplinas, ¿sí? Bien. De manera computacional y más hacia el aspecto de ingeniería, pues aquí obviamente el concepto de minería de datos es bastante importante, más hacia el concepto también de cómputo, pues el machine learning es importante, en análisis estadístico, los sistemas de cómputo son obviamente importantes, ¿sí? Y obviamente pues siempre nos apoyamos en biología, como les mencioné, que es la parte fundamental. Es decir, no estamos siendo subcontratados de los médicos, no, colaboramos con ellos para poderles facilitar la vida a partir del conocimiento que nosotros tenemos. Bueno, de mi parte, pues esto sería todo. Me gustaría saber si hay preguntas. Este es el momento para preguntarse, si no, para que despierten. Y bueno, pues este es en correo de contacto por si hayan interés de conocer en Parque Científico, vean lo que se realiza allá y pues practicar si hay interés de algo más, ¿no? En el Parque Científico como tal, en el IMAS, pues no solamente aceptamos tesistas, también tenemos programas de servicio social, ¿cómo le llaman? Residencias o prácticas profesionales. Colaboramos en los proyectos de iniciación científica, programas de verano científico, para que obviamente vean que hay diferentes oportunidades y gamas para conocer esta área, ¿no? Y que obviamente pues no todo es ser teóricos, ¿no? Procuramos que sea tanto una teoría como una práctica, algo que conlleve y que alimente obviamente al espíritu de los nuevos estudiantes. Bueno, pues por mi parte todo y pues quedo a tu disposición, Rodrigo. Muy amables, gracias. Bien, muchas gracias, doctor, por su presentación. Estuvo muy interesante y muy amigable al público, yo creo.
Por el desfase, esperaremos unos segunditos para que lleguen preguntas. Mientras tanto, vamos a comenzar con las que ya tenemos. La primera pregunta es con respecto a lo que mencionó de los laboratorios virtuales. Sí. Dice, ¿los laboratorios virtuales de instrumentación que usted mencionó se usan actualmente en alguna universidad en México? ¿Y qué costaría desarrollarlo? Bueno, hay pininos en varias universidades en México, por ejemplo, en TEC de Monterrey, Campus Estado de México, es uno de los pioneros. Todavía no es un laboratorio en forma, pero ya está dando sus pininos. La universidad, en Unison, la Universidad de Sonora, también ya tiene una pequeña área enfocada a esta área de investigación, pero obviamente todas en México realmente en la actualidad todavía son nuevas, ¿sí? Nosotros inclusive aquí en la UNAM, en Mérida, en Yucatán, queremos empezar a implementar una cosa de estas, pero también igual estamos iniciando. Hay países como Alemania, como España o inclusive algunas universidades de Estados Unidos donde ya este concepto es bastante más establecido, inclusive se utiliza a nivel docencia. ¿Qué tan caro es? Bueno, la inversión primaria es caro por el sentido de que tienes que adquirir software como sería NatView, por ejemplo, plataformas como de sensores, como los Arduinos, por ejemplo, que no son tan caros, son las más amigables. Obviamente traen limitaciones en cuanto a rangos, por ejemplo, rangos de operatividad, pero para empezar a hacer pininos y empezar a tener ya un laboratorio un poco más estructurado con ese y va a cabo cosas de 100,000 pesos estaríamos hablando para iniciar un proyecto de este tipo, ¿no? Ok, muchas gracias. Una segunda pregunta. Con respecto, me parece que es, sí, con respecto a las simulaciones del corazón que mostró. Sí. ¿Cuáles son las limitaciones de las simulaciones biológicas como la del corazón? ¿Cómo podrían ser mejoradas? Bueno, uno de los grandes problemas para simular en cuerpo humano es que no se puede simular. Y no se puede simular, sino solamente se puede emular. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros somos un sistema biológico en estado permanentemente on, es decir, siempre estamos funcionando. Entonces, hay varias variables que siempre entran en juego cuando se quiere simular algún órgano. Por eso menciono que nosotros lo que hacemos es emular. ¿Por qué? Porque tomamos ciertas características fisiológicas, las consideramos constantes para que sea mucho más fácil hacer una adaptación de ese proceso biológico. Esa sería la principal limitante. ¿Cómo se podrían mejorar? Cuando tengamos la capacidad tecnológica de poder y matemática de poder controlar todas las variables dentro de un mismo contexto matemático para así poder tener un mejor control de ellas. ¿Sí? En cuerpo humano, por ejemplo, en corazón, influyen varias cosas. Por ejemplo, va a influir si tus arterias tienen colesterol. ¿Sí? Si tú tienes un grado de oclusión 10, es un flujo diferente a que si tú tienes un grado de oclusión 50. En ambos casos vas a tener flujo sanguíneo, vas a tener venosidades, vas a tener turbulencias, pero van a haber variaciones, por ejemplo, por esas arterias tapadas. Ahora bien, esas arterias con esos grados de oclusión van a presentar características que no son iguales. No todas las arterias se tapan de manera concéntrica. Algunas son alargadas, algunas son dispersas por la arteria y eso va generando diferentes cambios biológicos al momento de emular. Ese es uno. Otro, emular un corazón cuando hay un paciente que tiene un ataque de ansiedad no es lo mismo cuando alguien tiene depresión o no es lo mismo cuando alguien es ancónico. ¿Sí? Aunque son variables relativamente externas, podría considerar, son variables que influyen dentro del funcionamiento y eso conlleva
a que la simulación per se no sea igual, no sea buena. Por eso es que se hacen emulaciones, en donde hay parámetros que se consideran constantes o idóneos para poder llevar a cabo ese proceso. Sí, gracias, doctor. Una pregunta más. De la parte de el último proyecto que mencionó, del data mining, si pudiera Ajá. repetir cuál es el objetivo del proyecto o, o cuáles son las aplicaciones del data mining en este respecto. Ah, sí, ok. Mira, en data mining lo usamos obviamente para poder llevar a cabo el análisis de datos biológicos. En el aspecto genómico, la cantidad de datos es impresionante. Estamos hablando que una cadena de ADN son N cantidad de datos, de información, palabras de información realmente, y cada una de esas palabras de información, pues obviamente hay que agruparlas, hay que distribuirlas, y entonces en data mining, ¿qué es lo que hace? Pues se encarga realmente de la calidad de datos, depurar la información, codificarla, para poderla nosotros hacer algún tipo de análisis, ya sea estadístico o matemático, para poder obtener información de ahí, ¿sí? En data mining, en este caso, pues se basa a partir de las bases de datos que tenemos y bases de otras instituciones colegas, amigas, y a partir de ahí es la información que nosotros tenemos y les aplicamos diferentes técnicas de data mining para extraer información. Ok, gracias. Otra pregunta. Dice, además de los modelos de proteínas que usted mencionó, ¿qué otra aplicación puede tener la bioinformática? ¿O en qué otra área Bueno, puede utilizarse? bueno, en este caso, el doctor jefe de esta investigación, el doctor Ernesto Pérez, él está trabajando, obviamente, a que este proceso de bioinformática conlleve también a la generación de fármacos, de vacunas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay la presencia e información de estos genes. Cuando hay una patología, pues hay genes que son, ¿cómo les dicen? Son resaltados, son magnificados, por así decirlo. Se me fue la palabra, perdón, una disculpa por ese, ¿cómo se dice la palabra cuando se activa una palabra, una letra de estas cadenas, de estas palabras de genomas? Pero eso hace que literalmente con esas activaciones se puedan determinar realmente los parámetros que conlleven a inhibir esos que han sido activados. Y eso ayudaría realmente a generar vacunas o fármacos que sean mucho más eficientes al momento de atacar ciertas patologías. Por ejemplo, cuando se hace quimioterapia, se arrasa con todo, con células buenas y con células malas. Entonces eso es un problema porque literalmente arrasas con todo. Cuando haces una desparasitación, por ejemplo, la gente aquí que es común que se haga desparasitaciones para pues, evitar lombrices y ese tipo de cosas, también a veces lo que haces es matas flora buena de los intestinos, no solamente lo malo, sino también lo bueno. ¿Qué pasa con estos procesos de bioinformática? Que al identificar realmente este tipo de patógenos y o enfermedades que son expresados por ciertas letras de estas cadenas, solamente se van a atacar las que conlleven a esas proteínas o a esas letritas, ¿sí? No a toda la gama, ya que esas no son las que son realmente fáciles de ser atacadas, o más bien no queremos que sean atacadas. Sí, gracias. Tenemos una última pregunta. Es por la parte de los sensores que comentó usted antes. Sí. Dice, ¿es posible construir sensores de precisión profesional con materiales o técnicas accesibles? Accesibles, por ejemplo, para nosotros alumnos. Sí, pero obviamente eso conlleva a tener espacios, laboratorios blancos, obviamente, o por lo menos con un cierto grado. ¿Por qué? Los sensores, a final de cuentas, cuando se trabajan,
tienen ciertas características que te permiten hacer que sean o conseguir hacernos más sensibles. Cuando no se tienen esas herramientas, por ejemplo, microscopios más adecuados, pinzas de sujeción adecuados, sistemas de laboratorio blanco, a veces nosotros generamos sin querer, y obviamente es algo que no se puede evitar, se ensucian, por ejemplo, un transductor ultrasónico. A veces nosotros, si no tenemos las pinzas adecuadas, si nos agarramos con la mano, pues entra a lo mejor una grasa propia de la mano. El pH tuyo va a ser diferente al mío, diferente de la compañera, etc. Si yo soy gordo, mi pH es diferente, mi mano es más grasosa que la de alguien delgado, pero a lo mejor si hay alguien que tiene una cantidad de diabetes exagerada, pues a lo mejor su mano presenta otras características diferentes a las de nosotros. Todos esos parámetros son los que van a afectar en la sensibilidad. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Hay que llevar todo un proceso, un protocolo de construcción para llevarnos a cabo. Sí, sí se puede. Ok, doctor. Pues por el momento no hay más preguntas, así que nos queda nada más despedirnos. De parte de toda la Asociación Estudiantil de Ingeniería Física, le agradecemos grandemente su participación y su colaboración con nosotros, así como pues daros un poco de su tiempo y de su experiencia en esta área. Para quienes deseen contactar al doctor Israel, pueden encontrar su contacto en la página de IMAS, de la unidad del UNAM, o pueden contactarnos a nosotros y nosotros le haremos llegar el correo del doctor. Así que muchas gracias, doctor, por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Mucha suerte a todos los jóvenes. Gracias por asistir, también por estar por aquí. Y bueno, estamos abiertos a recibirnos con toda la confianza y que obviamente vean que la diversidad es grande y que sí hay cabida para todos en este mundo científico. No es tan pesado como se piensa, ¿no? Y espero que les haya gustado y que haya sido fácil o por lo menos entendible en la práctica. Muy amable, muchas gracias. Okay. Gracias, doctor. Si gusta esperar unos segunditos en lo que termine la transmisión, de nuevo por el retraso que hay entre la transmisión y el video.